de personas con discapacidad entre sus trabajadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir entonces con la tercera pregunta de esta ronda de preguntas. Recuerden que puede participar cualquier persona que desee. Solamente debe entonces enviar el audio correspondiente para desarrollarlo. La tercera pregunta es: ¿cuál es la cuota de empleo de las personas con discapacidad? O sea, ¿cuánto entonces debemos desarrollar esa cuota de empleo? Y recuerden que yo le había dicho en un inicio, para poder refrescarlo, y además hay otras especificaciones específicas de esto, aparte de lo que yo dije. Así que bueno, cualquier cosa responden luego posterior a esto y seguimos con la ronda de preguntas. Respondiendo a esta pregunta, tenemos que las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. Por su parte, las empresas privadas con más de 50 trabajadores deberán contratarla en una proporción no inferior al 3%. Para determinar esta obligación de los empleadores privados, se toma en cuenta el número de trabajadores registrados en la planilla electrónica en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del respectivo año. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos rápidamente con la cuarta pregunta, y es: las empresas pueden o podrán, digamos así, excusarse de contratar personas con discapacidad? ¿Están en ellos, digamos, en esa potestad, las empresas como tal, de excusarse o no contratar personas con discapacidad? Esa es la cuarta pregunta de esta ronda, y continuamos. En efecto, el empleador puede excusarse de contratar personas con discapacidad. Podrá argumentar que no pudo contratar a un trabajador con discapacidad cuando se den alguna de las siguientes tres situaciones. Primero, si no se generó durante el año nuevos puestos de trabajo vacantes por cubrir por la determinación del vínculo laboral con alguno de sus trabajadores, por circunstancias de orden técnico o de riesgo que impidan el ingreso de personas con discapacidad, o de haberse generado vacantes, acreditar la ocurrencia de circunstancias que hayan impedido la contratación de personas con discapacidad, pese a haber desarrollado una conducta diligente para asegurar que las convocatorias y los procesos de evaluación han sido dirigidos en número suficiente para cumplir con la cuota de empleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar con la quinta pregunta. Son 7 preguntas en total que vamos a realizar, o bueno, que he estado pensando para plantearlas a ustedes con respecto a este proceso especial de trabajo. La quinta pregunta que quería plantearles es: ¿qué se hace en caso de incapacidad intelectual? Porque hay muchos tipos de discapacidades. Hay discapacidades físicas, hay discapacidades, digamos, intelectuales, hay muchos tipos de discapacidades, y hay niveles también y circunstancias que afectan. Pero en el específico caso de las incapacidades intelectuales, ¿cómo se hace en esos casos? Porque las personas probablemente claramente no tienen, digamos, todas las habilidades intelectuales para poder desarrollar un trabajo, y para mi consideración necesitarían ayuda. Entonces, ¿qué está previsto en la ley en estos casos? Gracias, Rafael. En el caso de las personas que presentan discapacidad intelectual, se le brinda un apoyo integral, y para que estas personas sean integradas al ámbito laboral, a trabajar, siempre se tiene que tomar en cuenta eh, sus habilidades, las tareas que puedan desempeñar, y siempre de acuerdo con sus posibilidades, claro. Las mismas siempre tienen que estar eh, en observación, supervisión, vigilancia, entre otros. Pero para garantizar este ejercicio, el ejercicio de trabajar para estas personas discapacitadas, el Ministerio con competencia en materia del trabajo debe formular y desarrollar políticas, planes, estrategias para garantizar el ejercicio de este derecho pleno. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias entonces por esa intervención. Nosotros vamos a finalizar con las últimas 2 preguntas rápidamente,
porque, bueno, para hacer un poquito más rápido este proceso, la persona que quiere contestar la primera pregunta conteste y la que quiera contestar la segunda lo hace igualmente. Lo único que, bueno, en un orden específico para no perdernos. La penúltima pregunta es la número 6, que a quién corresponde la inserción y la reinserción laboral en casos de personas con discapacidad. Entonces, ¿quién confiere esa obligación y quién está encargado de la promoción, planificación y dirección de este tipo de programas? Igualmente, mi última pregunta para ustedes es, ¿cuáles son las políticas laborales en caso de formación laboral? Porque para personas específicamente con discapacidad, o sea, ¿cuál es esa política para poder educar o poder utilizar una formación para el trabajo? Si no me equivoco, hay unos artículos que hablan de eso, pero entonces quisiera saber específico quien quiera contestar la primera pregunta y la segunda pregunta, digamos la pregunta número 6, la pregunta número 7, en referencia a esto. Así que bueno, para finalizar esta intervención. En el caso de la inserción y reinserción laboral de las personas discapacitadas, el órgano competente para esta labor, para ese trabajo o que le corresponde, es a los ministerios con competencia en materia del trabajo, educación, deporte y economía popular, pero con la participación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, ya que estos son los que están encargados de la promoción, planificación, dirección de programas de educación para la capacitación y recapacitación que están destinados a eso que es la inserción y la reinserción laboral de las personas discapacitadas. Gracias. Considero importante responder la pregunta número 7 y la última, finalmente, de este debate que estamos teniendo, que hace mi compañero Rafael acerca de cuáles son las políticas laborales en caso de formación laboral para las personas con discapacidad. Bueno, recuerdo haber leído el artículo 27, si no me equivoco, de la Ley de Personas con Discapacidad venezolana, que dice que se debe hacer una formación para el trabajo por parte del Estado. Esto va a ser no más que a través de los ministerios que tengan la competencia para el mismo, y se deben hacer organizaciones sociales que sean para promover la educación y la capacitación, que para que esas personas con discapacidad se puedan formar en el trabajo. ¿Esto cómo? Sencillo, mediante programas permanentes, cursos, talleres, que lleven a la participación de las personas con tales discapacidades y así se puedan adecuar al trabajo que requieren. Además, todos estos talleres y todos estos cursos que se tienen que dictar antes de emplear a las personas deben ser adecuados a su discapacidad. Por ejemplo, si existe una persona con una discapacidad, por ejemplo, de las piernas, una persona en silla de ruedas va a trabajar en una oficina, se debe adecuar a la persona para que pueda desarrollarse y desenvolverse en su área de trabajo. Por ejemplo, si tiene una discapacidad visual, el taller que se va a dar debe estar adecuado a tal discapacidad visual. Muchas gracias, compañero Rafael, por colaborarnos con estas preguntas. Estamos muy dichosos de haberles respondido y esperemos que sea de su agrado. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Entonces nosotros vamos a finalizar con esas dos respuestas a nuestra conferencia, digámoslo así, que estábamos realizando con referencia a este proceso especial de trabajo que se utiliza para las personas con discapacidad, que como vimos tiene varias regulaciones, tanto en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y los Trabajadores, además tiene principios constitucionales, hay especificaciones